Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. Quédese así mismo de pie, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 8. El libro de Números, capítulo 8, su versículo 1. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. El libro de Números, capítulo 8, versículo 1. Si me arreglan los monitores, me escucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Números, capítulo 8, versículo 1. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo. Diga conmigo: labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Diga: labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Pueden tomar sus lugares. En esta hermosa oportunidad quiero compartir con todos ustedes un gran misterio que se esconde en la Biblia, y vamos a hablar sobre el tema el menorá o el candelabro. En otras ocasiones le hemos enseñado en la iglesia que uno de los idiomas más enriquecedores es el idioma hebreo. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento fue escrito en este idioma, el idioma hebreo. Entonces el idioma hebreo es un idioma rico porque es un idioma simbólico. Cada letra del alfabeto hebreo tiene muchísimo significado. Cada letra. Imagínate ahora una oración completa, o un versículo completo, o un capítulo completo. Las grandes verdades espirituales que se esconden en cada texto, en cada versículo de la Biblia. Por eso algunos rabinos, maestros de la palabra, expresan que la Torá es como una fuente inagotable. Cuando usted escucha a un rabino judío hablar de la Torá, ellos dicen que la Torá es una fuente tan inagotable que de la Torá salieron todos los demás libros de la Biblia, porque es una fuente inagotable. Los primeros 5 libros que escribió Moisés por inspiración divina, que son los siguientes: el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, que fue el libro que leímos, y el libro de Deuteronomio. Esos 5 libros, conocidos como el Pentateuco, penta viene de la palabra 5, Pentateuco, y el Pentateuco es la Torá. Entonces los rabinos afirman que de esos 5 libros salieron todos los demás libros de la Biblia. Ellos afirman esto porque la Torá es una fuente que no se agota. Por eso de esos 5 libros han salido tantas riquezas, han salido tantas interpretaciones. De manera que podemos afirmar que Dios se esconde secretamente en su palabra. Dígale al que está a su lado: Dios se esconde
secretamente en su palabra. Por eso, para que el hombre se encuentre con Dios, debe obligatoriamente irse a la palabra. Dios no se encuentra en el espacio sideral, Dios no se encuentra en el sol, tampoco se encuentra en la luna, tampoco se encuentra en las estrellas. Dios tampoco se encuentra en la naturaleza, sino que la naturaleza habla de Él, habla de su esencia. Dios tampoco se encuentra en el mar, ni en los peces del mar, porque Dios se esconde secretamente en su palabra. Y si tú quieres encontrarte con Dios, tienes que profundizarte en la palabra, porque ella es vida para aquellos que la buscan y es medicina para todo el cuerpo. Dígale al que está a su lado: te quiere encontrar con Dios, tienes que profundizarte en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier libro. La palabra de Dios es más que un libro de historia. La palabra de Dios es la revelación de Dios mismo dada al hombre. Y aunque tú leas gramaticalmente la Biblia, eso no significa que tú tienes conocimiento de la Biblia. Porque para usted tener conocimiento de la Biblia, tiene que adquirir el conocimiento de Dios. Es decir, tiene que adquirir la sabiduría de Dios. Porque hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría humana que se adquiere a través del aprendizaje. Usted va a primaria, luego de ahí pasa a secundaria, y luego de ahí pasa a la universidad y adquiere una titulación universitaria, adquiere una profesión. Eso se llama conocimiento intelectual. Eso se llama conocimiento humano. Pero hay un conocimiento, hay una revelación, hay una sabiduría que no la da el hombre. Hay una sabiduría que viene de lo alto. Hay una sabiduría que solamente la da Dios. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. Diga, esa sabiduría, ese conocimiento, esa revelación la da el Espíritu Santo de Dios. La unción de Dios nos enseñará todas las cosas y nos guiará a toda verdad. De manera que hay una participación sobrenatural a la hora de usted recibir conocimiento de Dios. Por eso en una ocasión Jesús dijo: nadie puede conocer al Padre al menos que yo no se lo dé a conocer, y nadie puede conocer al Hijo al menos que el Padre lo dé a conocer. De manera que si usted conoce a Dios, fue porque Dios se ha dado a conocer. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Si usted conoce a Jesús, fue porque el Padre te lo dio a conocer. Por eso nadie se explica cómo es posible que haya tanta gente que lee la Biblia y no la entiendan. Usted ve un montón de intelectuales, jueces, abogados, filósofos, psicólogos, médicos, psiquiatras, que tienen la Biblia en su casa y la leen de vez en cuando, pero no la entienden. Sí la entienden gramaticalmente. Jesús caminó por encima del agua. Lo dice, caminó por encima del agua, pero yo no creo eso, porque yo nunca he visto un hombre caminando por encima del agua. Eso es como que una ficción, dicen los intelectualistas. Entonces leen gramaticalmente que Jesús caminó encima del agua, que Jesús levantó varios muertos, que Jesús le dio la vista al ciego. Leen todas esas historias y muchos de ellos dicen: eso es ciencia ficción, eso es ficticio, eso nunca aconteció, eso nunca sucedió. Leen que Dios con manos fuertes, con brazos extendidos, dividió las aguas del Mar Rojo, pero no lo pueden entender porque ellos no entienden lo que no se puede experimentar. Y los milagros de Dios no se pueden experimentar, no se pueden demostrar en un laboratorio. Usted cree o no cree. Y para creer hay que recibir. Dígale al que está a su lado: para creer hay que recibir. Hay que recibir ¿qué? Hay que recibir revelación de la palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios.
Diga, la palabra de Dios no solo se escucha con un oído físico, sino que la palabra de Dios se entiende y se analiza con un oído espiritual. El día que usted nació de nuevo, se le entregó a usted un hombre nuevo, según Efesios capítulo 2 versículo 10. Y ese hombre nuevo tiene un oído espiritual. Y es con ese oído espiritual que usted puede entender y recibir revelación de la palabra de Dios. Y mientras más palabra de Dios usted escucha, más oído espiritual usted tiene. Es decir, ese oído espiritual se va entonando a la palabra. Es decir, se va relacionando a la palabra. Y hay un ciclo entre palabra de Dios y oído espiritual. Palabra de Dios y oído espiritual. El que no tiene un oído desarrollado, cualquier palabra que venga de parte de Dios le va a ofender. ¿Sabe por qué? Porque la va a tomar personal y va a decir: me están tirando puya o me están hablando de manera agresiva. No es que la palabra te está hablando de forma agresiva, sino que la palabra de Dios ha venido con el propósito de cambiar tu vida, de transformar tu vida, de regenerar tu vida, de cambiar aspectos en tu vida. Entonces se va creando ese ciclo entre palabra de Dios y oído. Mientras más palabra de Dios usted escucha, más capacidad tiene de entender la palabra. Y llega un momento en que ese oído espiritual crece, se desarrolla, crece, se desarrolla, crece, se desarrolla. Y esto va entonces a incrementar tu fe. Dios te ha dado una medida de fe, y esa fe va creciendo a medida que usted escucha la palabra. Y esa fe crece y crece y crece y crece. Lo que hace que la fe crezca se llama la palabra, porque la palabra es lo que le inyecta crecimiento a tu fe. Y la fe que comenzó como un granito de mostaza comienza a crecer, comienza a crecer, y al crecer trae manifestaciones sobrenaturales. Así que dígale al que está a su lado: Dios se esconde secretamente en la palabra de Dios. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, para nuestro ejemplo se escribió. Pero también todo lo que se ha escrito en la Biblia se ha escrito con un propósito. Con el propósito de edificarte, de fortalecerte, de entrenarte y de llevarte a tu destino profético. Por eso cada símbolo que aparece en la Biblia tiene un significado poderoso. Y la palabra de Dios habla acerca de un tabernáculo, el cual estaba dividido en dos partes. Una parte se llamaba el lugar santo y una parte se llamaba el lugar santísimo. Entonces, en la primera parte, llamada el lugar santo, había un candelabro. Diga, un candelabro. El candelabro, o menoraf, se llama menoraf del hebreo, era uno de los utensilios principales que estaban en el tabernáculo de reunión, y se encontraba en el lugar santo, delante del velo y frente a la mesa de los panes de la propiciación. Oye, la ubicación del candelabro se encontraba en el lugar santo, número uno. Número dos, delante del velo y frente a la mesa de los panes de la proposición. El tabernáculo tiene un significado profético. El velo tiene un significado profético. Acuérdate que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, que dice consumado es, fue ese velo que se rasgó de arriba abajo, dando a entender que ya Dios cambiaba de ciclo. Ya Él no iba a morar en un templo hecho por manos humanas. Ahora Él iba a morar en el templo que Él mismo creó, en el huerto de el Edén. Iba a morar dentro de nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios.
la mesa de los panes de la proposición también tienen un significado profético. Abra su Biblia conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1. Porque el Antiguo Testamento no se puede comprender y entender si no nos vamos al Nuevo Testamento y viceversa. El Nuevo Testamento es incomprensible sin el Antiguo Testamento. Ambos testamentos están correlacionados, porque el autor de la Biblia es Dios, y Dios no se contradice a sí mismo, sino que muchas cosas que se escribieron antiguamente se confirman en el Nuevo Testamento. Hay gente que quieren descartar el Nuevo Testamento y otros quieren descartar el Antiguo Testamento. La Biblia completa fue inspirada por Dios. Dios usó alrededor de 40 hombres. 39 de estos hombres eran judíos y uno de ellos era gentil. El caso de Lucas, el médico, el doctor Lucas, que era gentil. Los demás eran judíos. Entonces estos hombres escribieron en diferentes épocas, en diferente tiempo. Sin embargo, ningún libro de la Biblia se contradice a sí mismo, y eso es un milagro de Dios. Por eso es que la Biblia es un libro sobrenatural. Dígale al que está a su lado: la Biblia es un libro sobrenatural. Dígale al que está a su lado: lo que tú tienes en la mano, ese libro negro llamado la Biblia, es un libro sobrenatural. Dios te ha colocado en la mano lo sobrenatural para que te conecte con lo sobrenatural.